Bien, tengan todos muy buenos días. Que el Señor les bendiga. Mi nombre es Manuel Sánchez, uno de los pastores aquí en Iglesia Ciudad de Gracia, y tengo el gozo, el privilegio de poder abrir las Escrituras junto a ustedes en esta mañana y compartir un pasaje que continuará nuestra serie de predicaciones del libro de Primera a los Corintios. Y la semana pasada el Señor continuaba hablando en nuestros corazones con el mensaje predicado por nuestro hermano Carlos de Primera de Corintios 7, y hoy nos encontramos en el capítulo 8, el cual vamos a estar exponiendo, leyendo y tendiendo algunas palabras de aplicación al final que nos animen a poner en práctica esta hermosa palabra. Como estamos predicando y hablando la palabra de Dios, yo quisiera que juntos, no está en la pantalla, pero juntos en sus Biblias, los que puedan, podamos leer todo el capítulo de 1 Corintios capítulo 8, porque allí podremos entonces guiarnos y podemos estar familiarizados con el resto del texto que estaremos estudiando. Dice así la palabra de Dios, 1 Corintios capítulo 8. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguien cree que sabe algo, no ha aprendido todavía cómo debe saber. Pero si alguien ama a Dios, ese es conocido por él. Por tanto, en cuanto a comer de lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay sino un solo Dios. Versículo 5. Porque aunque haya algunos llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como por cierto hay muchos dioses y muchos señores, pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un solo Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas, y por medio de Él existimos nosotros. Sin embargo, no todos tienen ese conocimiento, porque algunos, estando acostumbrados al ídolo hasta ahora, comen alimento como si éste fuera sacrificado a un ídolo, y su conciencia, siendo débil, se mancha. Pero la comida no nos recomendará a Dios, pues ni somos menos si no comemos, ni somos más si comemos. Pero tengan cuidado, no sea que esta libertad de ustedes de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Porque si alguien te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un templo de ídolos, ¿no será estimulada su conciencia si él es débil a comer lo sacrificado a los ídolos? Versículo 11. Por tu conocimiento se perderá el que es débil, el hermano por quien Cristo murió. Y así, al pecar contra los hermanos y herir su conciencia, cuando ésta es débil, pecan contra Dios. Por tanto, si la comida hace que mi hermano caiga en pecado, no comeré carne jamás para no hacer pecar a mi hermano. Esta es palabra de Dios. Oremos. Oh Señor, te necesitamos. Hemos cantado, hemos elevado nuestras voces, reconociendo que tú eres el Cordero, que tú eres el León de Judá, que tienes poder para liberar, que tienes poder para transformar, pasar a personas como nosotros de muerte a vida por medio del poderoso evangelio de tu Hijo amado Jesucristo. Y ahora, Señor, nos paramos delante de ti deseosos de que al estudiar este pasaje, estos versículos, que tu Espíritu, Señor, guíe este tiempo, de que mis palabras sean gobernadas, guiadas por ti. Oh Señor, pon en mi boca lo que tú quieres que se diga, y detén mis labios de las cosas que tú no quieres que se digan. Dependemos de ti, y queremos, Señor,
pedirte, suplicarte que al salir de aquí podamos tener un mejor entendimiento del gozo y la libertad y también la responsabilidad que tenemos como hermanos en Cristo de animarnos los unos a los otros. En el nombre de Jesús. Amén. Como pueden notar, un pasaje bien interesante el cual nos encontramos en esta mañana. Y yo creo que todos aquí estamos de acuerdo con que la Biblia es fundamental para los cristianos que desean vivir para la gloria de Dios. En la palabra de Dios tenemos todo lo que necesitamos saber, como dice el libro de Primera de Pedro, para la vida y la piedad. Tenemos mensajes muy claros, muy específicos, mandamientos de Cristo muy claros, muy específicos, como en los 10 mandamientos: no matarás, no robarás, no tomarás la mujer de tu prójimo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y son pasajes muy claros, muy específicos, a los cuales nosotros miramos y decimos, sí, eso entiendo que es lo que Dios me llama a hacer, y con la gracia de Dios nos sometemos al mandamiento de Dios y procedemos a hacer su voluntad por medio del poder de su Espíritu. Pero debemos reconocer que existen momentos y existen actividades o prácticas que no son muy claras en las Escrituras, a las cuales muchos le llaman áreas grises. Así como podemos ver que existen mandamientos muy específicos, también existen otro tipo de actividades o de acciones o de estilos de vida que tenemos nosotros como creyentes, los cuales la Biblia no te dice exactamente lo que tú debes hacer, sino que nos presenta principios que nos ayudarán entonces a tomar una decisión bajo la libertad y la gracia que Dios nos da, que se asemeje o que se asimile a lo que Dios nos ha llamado a hacer de manera individual, de manera personal. Por ejemplo, la famosa pregunta: ¿debería tomar una copa de vino? O la famosa pregunta: ¿debería perforar mi cuerpo para ponerme joyas? ¿O debería hacerme un tatuaje? Estas son prácticas cuestionables entre los cristianos en nuestra cultura. Y en 1 Corintios 8, del 1 al 13, va a tratar específicamente con los principios de cómo responder a estas preguntas. Y nos ofrece algunos principios básicos, algunos principios importantes que al final el plan es, y con la ayuda de Dios, el tener aplicaciones muy específicas que nos permitirán entonces salir de aquí equipados con lo que necesitamos saber, con la gracia de Dios, para poder emprender en este caminar cristiano. Y como tenemos este tipo de espacios y lugares grises dentro de la palabra de Dios y en el diario vivir del cristiano, reconocemos que para algunos el practicar alguna de estas cosas lo pueden hacer con plena libertad de conciencia, con plena libertad, incluso con gozo. Incluso pueden ser bendecidos por Dios por dar pasos de fe libremente, viviendo y accionando en algunas de esas áreas grises. Pero para otros quizás sea difícil. Para otros quizás sea difícil el entender o el navegar estos espacios grises. Y Pablo en este momento, mis hermanos, le está hablando a los fuertes. Aquellos que con toda libertad entienden, tienen un conocimiento del evangelio bien marcado, y ellos pueden proceder a vivir de una manera libre, valga la redundancia, bajo la gracia y bajo los principios que Dios le da. Así que cuando estamos viendo este pasaje de 1 Corintios capítulo 8, Pablo le está hablando a los fuertes en un llamado a vivir responsablemente la libertad que Dios le ha dado. Y si resumimos aquí el pasaje, tú dices, ok, ¿de qué se habló? ¿Cuál fue el punto principal? ¿De qué se habló en esta mañana? Es el siguiente: usa tu libertad en Cristo para amar a tu prójimo y preservar la unidad de la iglesia. Usa tu libertad en Cristo, Pablo le está hablando a los fuertes, para amar a tu prójimo y preservar la unidad de la iglesia. Antes de entrar a nuestro texto, es bueno aclarar que cuando vemos 1 Corintios capítulo 8, muchos de nosotros nos transferimos mentalmente también a Romanos capítulo 14, donde Pablo de una manera u otra comunica más o menos las mismas verdades. Los principios pueden ser similares, pero el contexto de Romanos capítulo 14 y 1 Corintios 8 es diferente. Les voy a decir por qué.
En Romanos 14, Pablo se está dirigiendo a una iglesia diversa de entre romanos y entre judíos y gentiles. Y Pablo está tratando sobre las dietas y observaciones de días religiosos especiales dentro del pueblo judío, dentro del pueblo de Dios. Así que Pablo está lidiando con la libertad que tienen algunos de que aunque no sean judíos puedan ejercitar cierta libertad en alguna de estas prácticas o no hacerlo. Pero cuando llegamos a 1 Corintios capítulo 8, Pablo habla específicamente sobre la comida ofrecida a los ídolos. Es un contexto totalmente diferente. Así que quizás a través del sermón yo me apropie de algunos principios del mismo Romanos 14 para aplicarlo también de una manera indirecta también a 1 Corintios capítulo 8. Mis hermanos, otra nota importante es que esta mañana estaremos viendo principios bíblicos para navegar algunos de estos temas grises. Ahora bien, yo reconozco que en un sermón no podemos responder todas las inquietudes y preguntas que pueden llegar a nuestros corazones. Es más, pudiéramos hacer un panel al final de la serie. Me llega esa idea así, sin hablarlo con los pastores, tengo que hablar con los pastores, y poder responder alguna de esas preguntas. ¿Y sabe qué? No será suficiente. Porque esto es un estilo de vida el cual nosotros nos damos en el diario vivir continuamente. Así que no pretendo yo aquí responder todas las preguntas, sino al exponer el texto, poder decir, yo voy a usar mi libertad en Cristo para amar a mi prójimo y proteger la iglesia. Esa es la idea de esta mañana junto a ustedes. Pastor, la introducción fue larga. Sí, es cierto, fue larga, perdóneme. ¿Cómo usamos entonces la libertad para amar y preservar la unidad de la iglesia? ¿Cómo usamos nuestra libertad? Bueno, en primer lugar, Pablo nos dice que debemos reconocer que el conocimiento puede ser un arma de doble filo. El conocimiento puede ser un arma de doble filo. Pablo está respondiendo a una pregunta que los corintios le habían hecho. Y estas preguntas comenzaron desde el capítulo 7. Los corintios le están preguntando a Pablo acerca de el casamiento o la soltería. Y Pablo expone entonces todo el capítulo 7 magistralmente, como hizo el pastor Carlos, 40 y algo de versículos en un solo sermón. Fue algo increíble y de mucha edificación. Ahora, él continúa respondiendo otra de sus preguntas. Ok, ¿qué otra pregunta tienen? Imagínense Pablo interactuando con ellos. Pablo, ¿qué tal sobre el casamiento o la soltería? Y él responde en el capítulo 7. El capítulo 8, Pablo, yo tengo una pregunta sobre la comida ofrecida a los ídolos. Y ahora él responde de esta manera. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Porque esto es importante. Es importante reconocer que en el trasfondo histórico de los corintios, la idolatría era desenfrenada en esta ciudad y estaba profundamente arraigada a la cultura de la gente misma. Un autor dice que la gente comía en templos paganos o lugares asociados con ídolos. Adoraban a una variedad de dioses falsos. Si buscaban el amor, oraban a Atenas. Si necesitaban sanación, oraban a Apolo. Si estaban en guerra, buscaban a Atenea. Si una mujer quería un hijo, oraba a Hera, la diosa de la fertilidad. Para protección en el mar, clamaban a Poseidón que los cuidara. El rey de los dioses era Zeus. Todos estos diferentes dioses paganos eran adorados y se les hacía un sacrificio de animal. Y en aquel lugar, la carne sacrificada en estos altares paganos se dividía en tres partes. Una se quemaba en honor al dios que ellos estaban adorando, y el resto se dividía entre los sacerdotes que habían presentado dicha carne. Y la carne que sobraba, entonces, ¿qué hacemos? La vendemos en el mercado. Ellos salían y vendían la carne en el mercado, y habían espacios donde tú comprabas carnes más barata, una carne probablemente de buena calidad porque era ofrecida a estos dioses. Y entre las personas que compraban esta carne más barata se encontraban también algunos creyentes, algunos nuevos creyentes que habían venido recientemente a la fe. Y es bueno notar que
lo que estamos viendo en este pasaje no es una pregunta sobre qué ellos deberían hacer, sino que ellos están recalcando algo que ya ellos estaban haciendo. Ellos no están diciendo, ¿podemos hacer esto, Pablo? Ellos lo que están diciendo es, Pablo, esto es lo que hacemos regularmente. ¿Qué tú piensas de eso? Ellos estaban viviendo esta práctica. ¿Y qué sucedía entonces? Sucedía que habían algunos creyentes que tenían el conocimiento de que esto necesariamente no era pecaminoso, pero habían otros nuevos creyentes que luchaban en su interior con este tipo de práctica. Y Pablo procede entonces, si ustedes ven conmigo el versículo 2, y dice, si alguien se cree sabio, se cree que sabe algo, no ha aprendido nada todavía como debe saber. Y los que tenían el conocimiento de que esto no era pecaminoso, entonces se estaban enseñoreando de aquellos que estaban luchando con este tipo de práctica. Estaban diciendo en sus corazones, yo sé que esto no está mal, yo sé que esto no es problema. ¿Cuál es tu problema? Vamos, levántate. Tú no puedes vivir así, todo sumergido en una inseguridad en tu vida cristiana. Tú debes ser un hombre, una mujer que vive seguro de que estas cosas realmente no afectan. Pero Pablo, como vimos en el pasaje, él dice, ese conocimiento que ellos tenían, que con toda rectitud les hacía entender que esto no era pecado para ellos, les envanecía. Y Pablo les dice, pero el amor edifica. Pero el amor edifica. Tengamos estas dos categorías en la mente. Conocimiento, yo sé que esto no es ningún problema. Y por otro lado, el amor. El amor que quiere entender al hermano que está luchando con esas áreas de debilidad. El conocimiento tiene la tentación de enorgullecerse y de aplastar entonces a aquel que es débil, en vez de en amor, con gracia, con humildad y mansedumbre, buscar, entender y amar a aquella persona débil. Ahora bien, entendamos que este hermano débil genuinamente estaba luchando en su conciencia, que vamos a ver más adelante, con el comer comida a los ídolos. Estos no son hermanos que obstinadamente le buscan la quinta pata a todo. ¿Saben quiénes son esos? Son hermanos que tú miras a la derecha, no puedes hacer eso. Tú miras a la izquierda, no puedes hacer eso. Son hermanos que tú te ríes mucho, no puedes reírte mucho dentro del templo. Él no se está refiriendo a ese hermano. Esos no son débiles. Esos son lamentablemente obstinados y en ocasiones pueden ser personas necias que están controlando la vida de la iglesia y están controlando a otras personas. Más adelante vamos a hablar sobre eso. Pablo está hablando de personas que genuinamente estaban luchando con esta idea de comer comida dedicada a los ídolos. Y me gusta como lo pone Calvino, dice, ningún conocimiento es loable si no está sumergido en el amor de Dios. De nada vale que estos hermanos fuertes tenían todo el conocimiento teológico, lo abrazaban y lo entendían de pie a cabeza. Habían leído en nuestros tiempos todos los contextos teológicos, todos los libros de teología, tenían todo este conocimiento, pero al final ese conocimiento no se transfería en un amor por el hermano débil. El conocimiento, Pablo está diciendo, es un arma de dos filos. Puede envanecer, puede aplastar o para bien, puede defender, puede amar, puede proteger a la iglesia de Cristo. Y mis hermanos, lo digo con amor, siendo yo también de ese campo, de ese lado, pero muchos que hemos salido de cierta experiencia fundamentalista y hemos abrazado la doctrina de la gracia, tenemos que guardar nuestros corazones, que ahora nuestro conocimiento no aplasta a los demás. Que decimos, ya yo salí de allá, ya yo soy libre, gloria a Dios. Si tú supieras lo que yo viví en esos tiempos pasados.
Si tú supieras que en esos tiempos, y comenzamos a hacer la lista, y le digo yo soy de ahí, yo salgo de ahí también. Y tengo que guardar mi corazón de que ahora el conocimiento que tengo de vivir bajo la libertad y la gracia que Dios me ha dado, no pase por encima la verdadera necesidad y las luchas que otros genuinamente puedan tener con mi propia libertad. Y Pablo dice, usa tu libertad con cuidado para amar a los demás, para amar a tu prójimo y para proteger la unidad de la iglesia. El conocimiento no es malo en sí. El conocimiento es loable, el conocimiento debe ser buscado, el conocimiento debe ser apreciado. Tú y yo debemos sumergirnos en las profundidades de las Escrituras y conocer y amar más a Dios y tener discusiones teológicas y buscar aplicaciones a todo de la vida y compartirlas con nuestros hijos, como dice el Shema, al levantarme, al acostarme, al caminar por las calles. Tú y yo debemos estar hambrientos, deseosos de conocer, de saber más, porque nuestro Dios es un Dios inagotable, supremo. Nunca se acabará la fuente de conocimiento de quién es Dios, y debemos buscarlo. Y Pablo dice, eso es bueno, pero acompáñalo con el amor. Que ese conocimiento esté tan penetrado en tu corazón, que va en tu mente, que baje tu corazón, y la manera en la que tú vives entonces refleja que realmente tú amas a Dios. Y eso es lo que dice, miren conmigo en el versículo 2. Si alguien, el versículo 3, pero si alguien ama a Dios, ese es conocido por Él. En otras palabras, su amor por Dios se refleja entonces en la manera en que tú amas a los demás. Dios te conoce a ti, te conoció a ti, te salvó, te rescató para que ahora tu vida refleje ese amor hacia los demás. Así que el conocimiento, dice Pablo, es un arma de dos filos, úsalo sabiamente. Segundo lugar, el conocimiento no solamente... El usar nuestra libertad para amar y preservar la unidad de la iglesia, no solamente Pablo nos advierte que debemos tener cuidado con el conocimiento, es un arma de dos filos, sino que él también nos dice, en segundo lugar, la libertad no debe ser motivo de tropiezo para otros. La libertad en Cristo no debe ser motivo de tropiezo para otros. Miren lo que estaba sucediendo, mis hermanos. Cuando hablamos de estas áreas grises en las que la palabra de Dios no es muy clara en ciertos aspectos de práctica y vida en el día a día, aquel que tiene el conocimiento en sí debe entender que no todos los creyentes estamos en la misma página, que no todos los creyentes tenemos la misma libertad de conciencia incluso. Y Pablo procede entonces a afirmar al fuerte. Él le dice, tú tienes razón. Tú tienes razón. En primer lugar, versículo 4, miren conmigo. Por tanto, en cuanto a comer lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo, y que no hay nadie sino un solo Dios. No hay Dios sino un solo Dios. Pablo dice a los fuertes, ustedes tienen razón. El conocimiento que tú tienes es cierto. En Deuteronomio 6, él dice, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios. El Señor uno es. En Salmo capítulo 115, versículos 4 al 8, dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos del hombre. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen manos y no tocan, tienen pies y no caminan, no emiten sonido alguno con su garganta. Se volverán como ellos los que los hacen y todos los que en ellos confían. Pablo está diciendo, tú tienes razón, los ídolos son un disparate en buen dominicano. No son reales, no tienen sentido. Versículo 5, porque aunque hayan algunos llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como por cierto hay muchos dioses y muchos señores, y él reconoce que dentro de todas estas deidades se le han denominado algunos llamados dioses. Versículo 6, pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un solo Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas, y por medio de Él existimos nosotros. Pablo está diciendo al fuerte, ustedes tienen razón.
ustedes tienen razón, ustedes tienen el conocimiento correcto. Es más, si nosotros conectamos los cabos de lo que Pablo está diciendo aquí, Pablo les está hablando a ellos literalmente de la Trinidad de Cristo, el Dios trino en una persona, y repite entonces prácticamente lo que le dice a Colosenses capítulo 1 versículo 15 al 17. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Lo mismo que le dice a 1 Corintios 8, por medio de él, para él. Y en él, y él es antes que todas las cosas, y en él todas las cosas permanecen. Pablo está diciendo, escuchen, Dios es soberano, y en la persona de Cristo, él literalmente controla y gobierna todo el universo. Ustedes tienen razón. Los ídolos no tienen poder ni impacto de ninguna manera sobre el creyente, sobre esta vida. Versículo 7. Vean conmigo. Sin embargo, no todos tienen este conocimiento. ¿Qué? Pero ese conocimiento es fácil de obtener. Ese conocimiento se puede recibir al uno escuchar a una buena prédica, al uno escuchar un buen estudio bíblico, al tú prender Radio Eternidad y escuchar un buen sermón de IBCJ, que debemos hacerlo, por cierto, hay que apoyar a la emisora. Porque algunos, estando acostumbrados al ídolo hasta ahora, comen alimento como si este fuera sacrificado a un ídolo. ¡Wow! Lo que estaba sucediendo es que estos hermanos que venían recién a los caminos de Dios, que fueron rescatados de las tinieblas a la luz, cuando ellos comían, en sus actividades pasadas, ellos intencionalmente adoraban a estos ídolos falsos. Incluso muchos apuntan a que había incluso allí un tipo de actividad demoníaca que entraba y penetraba este tipo de ceremonia o actividad. Y hay un hermano que acaba de llegar a la iglesia y están viendo que están allí comiendo esta deliciosa carne, y en su experiencia, en su mente, en su corazón, él dice, yo no puedo. Porque cuando yo comí esa carne, antes de venir a Cristo, yo oraba a esos dioses. Yo incluso experimentaba la presencia demoníaca allí en aquel templo, y eso literalmente me transfiere a ese tipo de actividad. Yo no sé si puedo comer de la carne. Y sigue diciendo, y su conciencia, siendo débil, se mancha. Lo que Pablo está diciendo es, debemos ser sensibles a los creyentes cuya conciencia les acusa o confunde sobre alguna práctica en específico. Pastor, ¿qué es la conciencia? La traducción de la conciencia viene de la palabra en el original en griego, que significa saber con o tener un conocimiento compartido. El tener un conocimiento compartido es, literalmente, como lo traducen muchas personas, es como esa ley natural de Dios. Es como esa inclinación de nosotros saber el bien y el mal dependiendo de la información que tengamos. Les doy el ejemplo con mis hijos. Salomé, Dios la bendiga, tiene 5 años y se lo dijo a toda la iglesia cuando cumplió años. Salomé, en muchas ocasiones, cuando la vamos a poner a acostar, encontramos un reguero de papel de chocolate y de mentas debajo de la cama de ella. Y cuando tú la vas a poner, que tú la vas a acostar, y tú dices, ¿y qué es esto? E inmediatamente, en su pequeña mente de 5 años, ella comienza a divagar. ¿Qué voy a decir? Voy a decir, ¿fui yo? O voy a decir, fue otra gente. Existe un tipo de conocimiento que ella tiene en su mente y en su corazón. Ella sabe que fue ella, pero ella quiere compartir ese conocimiento, añadiéndole a otra persona a la ecuación. Y dice, fue Natán.
Fue Natán, papi. Y tú nada más tienes que mirar a los ojos y preguntarle otra vez: Salomé, te voy a dar un chance más. Nosotros de igual manera luchamos y vivimos de la misma manera. Donde en ocasiones nos encontramos con un conocimiento que ya tenemos, y en base a lo que hemos recibido de afuera, entonces tomamos una decisión final. Tengo este conocimiento interno que lo tengo innato en mí, pero ahora he recibido un conocimiento de afuera, y ambos conocimientos yo los uno y tomo una decisión. A eso se le llama conciencia, literalmente. Y en el texto Pablo está diciendo: la conciencia de estos hermanos, el conocimiento que ellos tienen de que sí, yo sé que Dios es todopoderoso, pero la información que también tengo de que yo adoraba a los ídolos cuando lo hacía, no me deja tomar una decisión libre, no me deja tomar una decisión que me dé paz a mi propio corazón en todo momento que estoy enfrentando una situación similar. Y la conciencia es como una brújula moral, dicen algunos, que te guía hacia el bien y te aleja del mal. Pero la conciencia tiene la peculiaridad de que no es infalible. La conciencia se puede confundir. Es más, no hay nada más peligroso que personas que han perdido su conciencia. Han pasado cuando se mete el motorita en rojo, ¡boom! Y tú dices: ese hombre no tiene conciencia. La perdió. Se lanza al peligro continuo. No es infalible, puede cometer errores. Hay cosas que yo puedo sentirme como que no estoy haciendo mal, pero mi conciencia ha sido manchada, maltratada por el mismo pecado. Pero también la conciencia puede ser entrenada a pensar y a actuar de la manera correcta en ocasiones. Y una manera en la cual nosotros entrenamos a la conciencia es sometiéndonos continuamente a la lectura de la palabra de Dios, a conocer, a empaparnos de quién es Dios, a hablar con Dios continuamente. Que nosotros nos postramos regularmente delante de Dios, queriendo que su palabra penetre, permee, como dice el libro de Salmos capítulo 1, que yo moro, que yo rumeo la palabra de Dios en mi propio corazón y en mi propia mente. Y lo que está sucediendo aquí es entonces que ese hermano está luchando en su conciencia. Y Pablo dice: mira, la libertad que tú tienes, no la utilices como un motivo para hacer caer a otras personas. Versículo 8. Pero la conciencia no nos recomendará a Dios. Ese es el hermano fuerte que Pablo le está hablando. Mira, hermano fuerte, sabemos que la conciencia no te va a acercar a Dios. Y si tú comes esta comida, no te va a hacer más santo. Y si tú comes o no comes esta comida, no te va a hacer menos santo. De ninguna manera, ninguna de estas cosas tienen valor en sí. Versículo 9. Pero tengan cuidado, no sea que esta libertad de ustedes de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Esta libertad, la palabra libertad es traducida como autoridad o derecho. Pablo está diciendo: tú tienes el derecho de comer la comida. Tú tienes el derecho. Tú lo tienes. Tú tienes la libertad. Es más, tú tienes el poder de hacerlo si tú quieres. Pero luego llega al versículo 10. Porque si alguien te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa de un templo de ídolos, ¿no será estimulada su conciencia si él es débil a comer lo sacrificado a los ídolos? En otras palabras, si un hermano que lucha te ve comiendo, él va a decir, fuera por encima de su conciencia, él va a decir: pues yo puedo comer también. ¿Por qué? Porque Manuel comió. Y allí entonces llegamos en actuar y en tomar decisiones por encima de nuestras propias conciencias, que también es un terreno peligroso. Y por eso Pablo dice: no seas de tropiezo. No seas de tropiezo a la conciencia de ese hermano. No lo seas. Tropiezo, literalmente, poner objetos enfrente de él que no le permitan progresar, caminar en el día a día. Miren conmigo esta nota de Oswald Sanders, que fue muy, muy poderosa. La puse allí en la pantalla. Cuando obedecemos la voluntad de Dios, hablando sobre la conciencia débil, cuando obedecemos la voluntad conocida de Dios, o estamos dispuestos a hacer esa voluntad, no necesitamos ser acosados por una conciencia demasiado rigurosa. Si tú estás haciendo la voluntad de Dios, descansa en eso.
No te acuses, no seas tan riguroso en tu corazón, siempre y cuando sea la voluntad de Dios, como nos enseña su palabra. Y dice, y debemos negarnos a revisar constantemente una acción cometida en buena fe. El correctivo es enfrentar claramente los problemas involucrados en una situación a la luz de las que, dígame, ¿a la luz de qué? No les oigo, ¿a la luz de qué? De las Escrituras, y buscando la guía ¿de quién? ¿De quién? Del Espíritu Santo de Dios, tomar una decisión según nuestro mejor ¿qué? Juicio. Me encanta como Sanders lo dice aquí. A partir de entonces debemos negarnos resueltamente a reabrir el asunto. Estás en una situación media gris, no sabes qué hacer. ¿Qué dicen las Escrituras? Bueno, en base a lo que las Escrituras dicen me dan ciertos principios. En ocasiones no todo me es lícito, no todo me conviene. En ocasiones yo debo considerar a mi hermano débil. En ocasiones me va a afectar a mí mismo en ese momento. Yo evalúo eso, lo pongo bajo la oración, bajo la lupa de la palabra y la oración, y yo tomo al final la mejor decisión que yo pueda delante de Dios. Yo digo, Señor, mira, en base a lo que tú me enseñaste, en base a lo que yo leí en tu palabra, Señor, mira, esta es la decisión que yo voy a tomar. Y Sanders dice, no tienes que estar revisando, tomé la decisión correcta. Hay personas que, incluyéndome a mí, que podemos divagar de esa manera. Oh, mis hermanos, Pablo nos anima y nos recuerda que la libertad que tú y yo tenemos, debemos cuidarnos de que no sea tropiezo al débil, que no es un pretexto de tropiezo para el débil. Y finalmente, ya vimos cómo debemos reconocer la espada de dos filos, que es el conocimiento. Ya vimos la libertad no debe ser motivo de tropiezo para otros. Y finalmente, ¿cómo usamos la libertad? Buscamos intencionalmente amar al hermano débil. Cuando yo estaba leyendo este pasaje, yo decía, pero Pablo, hay que hablarle al débil también. Es que el débil, siempre se habla del débil. Y el texto dice, se le está hablando al fuerte aquí. Así que vamos a amar intencionalmente al hermano débil. Versículo 11. Por tu conocimiento se perderá el que es débil, el hermano por quien Cristo murió. Wow. Pablo ahora le pone allí un peso sobrenatural que debe transformar y jamaquear todos nuestros corazones. ¿Tú sabes qué? Si tú haces caer a tu hermano va a sufrir en su relación con Dios, por el cual Cristo murió. Versículo 12. Y así, al pecar contra los hermanos y herir su conciencia cuando está débil, peca contra Cristo. El pecado tuyo contra tu hermano es un pecado, una afrenta contra Cristo. ¿Recuerdan a Pablo de camino a Damasco, cuando el Señor se le aparece? Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues?, dice el Señor Jesucristo. Y Pablo está diciendo, Pablo en otras palabras está diciendo, bueno, yo no estoy siguiendo a ti personalmente, yo estoy siguiendo a la iglesia. El perseguir a la iglesia en ese contexto, el Señor le dice, es perseguirme a mí mismo. Y aquí Pablo dice lo mismo. El tú hacer que un hermano débil caiga y no tener amor hacia él está haciendo una afrenta contra Cristo mismo. Versículo 13. Por tanto, si la comida hace que mi hermano caiga en pecado, no comeré carne jamás para no hacer pecar a mi hermano. Por cierto, en el capítulo 9, capítulo 10, Pablo va a reafirmar que él no va a comer comida, que no va a comer carne para no hacer caer a los débiles. La respuesta de Pablo a la pregunta de la comida dedicada a los ídolos se responde en 3 capítulos. Capítulo 8, capítulo 9 y capítulo 10. Y si usted lee en todo el contexto, Pablo va a reafirmar, yo no voy a comer si va a hacer caer a mi hermano. Oh, mis hermanos, el ejemplo de Pablo simplemente o poderosamente nos apunta a la cruz misma de Cristo. ¿Recuerdan la definición de libertad? Autoridad o derecho. ¿Quién más que nuestro Señor Jesucristo tenía toda la autoridad y todo el derecho? ¿Y saben lo que Cristo hizo con su autoridad y con su derecho?
el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Cristo se está identificando con el débil, siendo Dios mismo, el Todopoderoso, renuncia a sus derechos y a su autoridad en ese momento, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo mismo puso a un lado sus derechos y privilegios como creador del universo para morir por pecadores débiles, insignificantes a la luz del mundo, como tú y como yo. ¿Saben por qué lo hizo? Por amor a su nombre y por amor a ti y por amor a mí. Y mis hermanos, aunque internamente existe en algunos de nosotros, quizás como lo hay en mi corazón ahora mismo, un poquito de ansiedad de que se trate y se hable del hermano débil. Capítulo 8, ¿sabe lo que está diciendo? Ama al hermano débil. Sé paciente con el hermano débil. Yo quisiera cerrar ahora con palabras de aplicación prácticas que responden a los 3 puntos. La primera aplicación práctica es que si el conocimiento envanece y es un arma de 2 filos, debemos cuidar de no caer en el legalismo y la arrogancia espiritual. El apóstol Pablo nos advierte que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. El conocimiento de la palabra de Dios es fundamental para nuestra fe, pero si no está acompañado de amor, puede convertirse en un arma de 2 filos, como hablábamos. En lugar de acercarnos a Dios y a nuestros hermanos, puede llevarnos a la arrogancia espiritual y al legalismo. ¿Qué es el legalismo? El legalismo es una distorsión de la fe misma que se enfoca en reglas, normas y tradiciones humanas, en lugar de la gracia y el amor que ha sido otorgada en Cristo Jesús. El legalista tiende a juzgar a los demás en base al cumplimiento de las reglas, que en ocasiones son reglas hechas por nosotros mismos como seres humanos. Así que el llamado y la aplicación a nuestros corazones es que debemos evitar caer en la arrogancia espiritual y en el legalismo. Es peligroso porque aleja a las personas de Dios. ¿O cuántos de ustedes, cuántos como yo, hemos sufrido de las manos del legalismo? Donde nuestra espiritualidad se basaba en qué tantas reglas yo cumplo, sobre cómo mi espiritualidad se basaba en solamente por encima de cualquier otra cosa, si yo me veía bien, si actuaba bien, si me vestía bien, si no me ponía ciertos objetos en mi cuerpo, entonces soy verdaderamente un hijo fiel de Dios. El legalismo divide la iglesia y el legalismo obstaculiza el crecimiento espiritual del pueblo de Dios. El legalismo nos impide crecer en nuestra relación con Dios, ya que nos enfocamos en cumplir reglas en vez de conocer y amar a Dios de manera personal. Oh, cuántas conversaciones hemos tenido. Quizás con muchos de ustedes o con personas que han venido a nuestra iglesia y porque han sido mal entrenados en su corazón con el legalismo, se les hace difícil incluso participar con otros creyentes por el peso innecesario del legalismo. Cristo mismo tuvo que lidiar con el legalismo. Recuerdan continuamente mirando a los fariseos de cara a cara. Oh, ustedes son sepulcros blanqueados. Por afuera se ven bien, pero por adentro ustedes están pudriéndose, en otras palabras, decía Cristo. Oh, mis hermanos, el conocimiento tanto del lado débil, tanto del lado fuerte como del lado débil, es un arma de 2 filos porque nos puede llevar al legalismo. En segundo lugar, evitemos el libertinaje y el individualismo. Noten cómo el autor, como Pablo, en los versículos del 4 a 10, nos recuerda que aunque tengamos libertad en Cristo, no debemos usarla como pretexto para hacer lo que queramos sin considerar a los demás.
Y mis hermanos, nuestra libertad no debe ser un motivo de tropiezo para otros creyentes. El libertinaje espiritual es una actitud que abusa de la libertad cristiana, usando la típica frase: yo estoy bajo la gracia, yo soy libre. Yo soy libre de hacer lo que yo quiera. A mí no me tienen que decir ya lo que me decían en otros contextos o otras personas. Yo soy libre. Yo puedo hacer lo que me plazca sin tener el yugo y la opresión de otras personas que ponían ese yugo y esa opresión. Él tiene el conocimiento correcto en su corazón. Pero incluso dentro de nuestro contexto reformado puede existir el peligro de caer del lado del libertinaje, donde continuamente podemos estar tentando y jugando con el fuego y viendo qué tanto nuestra libertad nos permite acercarnos al fuego a ver qué sucede. Y al final existen otros que genuinamente son débiles y nos están viendo, y sus conciencias y su corazón están siendo manchados. Por un lado, el peligro del libertinaje es que dañe el testimonio del cristiano. Por otro lado, debilita la iglesia. Por otro lado, deshonra a Dios. Y a través de la historia de la iglesia y a través de la historia de la iglesia dominicana, podemos nosotros mismos haber estado en alguno de estos dos campos, donde salimos de la opresión y del peso que caía continuamente sobre nosotros, y ahora que estamos libres, con esta libertad, si no la utilizamos apropiadamente, pudiéramos estar también desagradando a Dios y afectando a nuestro hermano. Y según 1 Corintios 8, la tercera aplicación es esta: seamos pacientes con los débiles, ayudándoles a crecer en la gracia. Recuerden que los débiles en este contexto son hermanos que genuinamente necesitan ser instruidos en sus corazones a dar pasos de fe con limpia conciencia. Los débiles aquí, les repito, no son los obstinados y en ocasiones necios que continuamente le están buscando un pretexto a todo lo que el cristiano hace. ¿Ven la diferencia? Mi hermano, el ayudar a un hermano débil a crecer en la fe requiere tiempo y paciencia. No te desanimes si no ves resultados inmediatos con el débil. Es una aplicación para nosotros como iglesia. Debemos crear espacios seguros donde los creyentes con una conciencia más débil puedan hacer preguntas, expresar sus dudas y recibir guía bíblica sin sentirse juzgados. Así amamos al débil. Yo les voy a dar un ejemplo a ustedes. Y no lo hago. Estaba hablando con mi esposa esta mañana porque estaba hablando sobre eso. No lo hago para traer atención a mí. Olvídense de Manuel, por favor. Fue lo que el Señor me dio a mi corazón. Pero yo recuerdo en una ocasión haciendo una pasantía en la Iglesia Bautista del Calvario en la ciudad de Joliet, Illinois. Y me invitó el pastor Ryan, que lo conocemos mucho de nosotros, a predicar, a trabajar con ellos y todo eso. Yo duré ya 3 años. Y yo recuerdo que nos invitaron a una actividad en la casa de uno de los hermanos. Yo vengo de un contexto el cual era un poquito más legalista en ciertos aspectos. Y en ese contexto yo tenía muchas cosas que en mi mente, escuchen bien, en mi mente yo decía eran pecado. Eso es pecado, ¿por qué? Porque así me lo enseñaron, así me decían. Y cuando yo entro a la casa de Ethan McCormick, el hermano de Ryan, yo encuentro a todos estos hombres y jóvenes. Hay un grill abierto allí, un asador, y están ahí con su hamburger y qué sé yo qué. Hay una música cristiana y están jugando juegos de mesa. Es más, me acuerdo hasta que estaban jugando un juego que se llama Ticket to Ride. Me acuerdo hasta de eso. Y cuando llego, yo me paro en shock, como que, wow, ¿qué yo hago aquí? Porque en la mesa
algunos de los hermanos tenían botellas de bebida alcohólica. Y en mi corazón inmediatamente yo dije, wow, me sentí incómodo, genuinamente. Me sentí fuera de lugar. Me sentí, miren cómo el corazón te engaña, hasta traicionado en un sentido como que, wow, me invitaron aquí y me hicieron camán ahí. O tú eres de nosotros o tú eres de nosotros. Y yo recuerdo que visiblemente yo no era yo en esa actividad. Incluso me fui temprano. Ryan, mi pastor, se dio cuenta de eso. Y al siguiente día, como trabajábamos juntos, él me llama a la oficina, en amor. Y me dice, hey, noté que fue difícil para ti estar ahí ayer. Y yo le dije, wow, sí, no sé, yo los amo a ustedes, yo sé que ustedes son siervos de Dios. Tú has impactado mi vida, Ryan, de una gran manera. Y todas estas cosas como que me chocaron, fueron difíciles para mí de entender, como de navegar, qué yo hago aquí. Me sentí de miles maneras. Lo que Ryan me dijo fue, mira, yo te prometo que cuando nosotros hagamos actividades así, yo personalmente, yo no voy a tomar. Yo no lo voy a hacer. Yo tengo la libertad de hacerlo. Yo puedo. Tú viste, yo estaba compartiendo con ellos, pero yo personalmente no voy a tomar. Pero yo quiero que tú y yo caminemos juntos y veamos qué dicen las Escrituras. y conversemos. ¿Qué preguntas tú tienes? ¿Por qué tú luchas? ¿Por qué esa tensión en tu corazón? ¿Por qué ese desánimo en tu corazón al tú ver otros creyentes que aman a Dios y sirven a Dios fielmente ejerciendo su libertad? En ese contexto yo era el hermano débil que genuinamente estaba luchando, que genuinamente decía, ¿qué hago en esta situación? Y amorosamente, a través de semanas, a través de interacciones, mi conciencia tuvo que ser reentrenada a entender que la palabra claramente dice, no os embriaguéis con alcohol en el cual no hay disolución, Queriendo decir, hay una libertad que existe de que algunos hermanos, escuchen bien, que algunos hermanos puedan ejercerla libremente sin llegar a lo que Pablo dice, a ser dominados por él mismo. Y mis hermanos, escuchen esto, aunque yo me sabía ese versículo, aunque yo estudié ese versículo, tomó tiempo reentrenar mi mente y mi corazón para llegar ahí. Y yo sé que esto es un tema tan difícil, ¿verdad? Para algunos. Pero les doy mi ejemplo personal de cómo en ese momento yo fui ese hermano débil de 1 Corintios capítulo 8. Si tú eres el hermano débil en este contexto, Pablo dice en Romanos capítulo 14, no juzgues al que libremente participa de estas cosas. Guarda tu corazón, no los juzgues. Y al que no participa de ciertas cosas, el hermano fuerte, tampoco les juzgues a ellos. Y en 1 Corintios 8 él les dice, ámalos, sé paciente. Y como iglesia, mis hermanos, nosotros habremos de permanecer unidos cuando intencionalmente busquemos crecer y hablar verdades a nuestros corazones en áreas grises en las cuales necesitamos la gracia y la guía del Espíritu de Dios. Existen otros temas, no están mis notas, así que no me voy a lanzar. Existen otros temas que pudiéramos hablar. Pero yo creo que bíblicamente el pasaje nos apunta con el ejemplo de Pablo a Cristo. Él renunció a sus derechos por amor a ti y por amor a mí. Al débil, sé paciente y ama a ese hermano débil que tiene la libertad de hacerlo. Al fuerte, sé paciente y ama a aquel que no tiene la libertad todavía de hacerlo. Mis hermanos, esa va a ser la iglesia que el Señor va a bendecir, que el Señor va a ayudar a crecer en su gracia. Amén. Padre, un tema intenso, un tema pesado, pero un tema necesario
queriendo nosotros predicar todo el consejo de Dios. Y no queremos evadir estos temas, así que los predicamos con gracia, con tu ayuda, con amor, deseosos de ambos crecer, tanto el fuerte como el débil, y juntos parecernos más a Cristo. En el nombre de Jesús. Amén.